Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 15 y versículo 1, donde dice: Respondió Elifaz temanita y dijo. Dice que entonces respondió Elifaz. Nótese que Elifaz, no poco indignado de que Job no prestase él atención a su consejo y se atreviera a desafiar al Todopoderoso para discutir el punto con él, lo acusa de engreimiento por tener una opinión demasiado alta de su propio conocimiento, con arrogancia al menospreciar los argumentos extraídos de su experiencia cuya edad era prueba suficiente de su sabiduría, y con impiedad al desafiar también groseramente al Todopoderoso al responder por su conducta al afligirlo, ya que está presionando el mismo argumento sobre él por segunda vez, al que añade el de la tradición universal, insinuando por otro lado que tenía cosas peores que esperar, a menos que lo previniera con una conducta contraria, y luego le presenta una imagen del estado final de un hombre malvado, en el que elabora las circunstancias para que se parezca a Job y su condición tanto como sea posible, insinuando también así que se imaginaba que era ese hombre muy malvado que había estado describiendo y que por ese medio había atraído los juicios de Dios sobre sí mismo y que por lo tanto sus imaginaciones de ignorancia eran una ilusión, pero uno sin embargo de la peor clase. Se había engañado él a sí mismo. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Está diciendo que si un hombre sabio, como tú pretendes ser, va a estar pronunciando conocimiento vano. En el hebreo es conocimiento de viento, es decir, palabras vacías, sin ningún sentido ni tampoco solidez en ellas, ya que le dice, y llena su vientre, es decir, sacia su mente y su conciencia, y lo hace como el viento del este. Note que con nociones y discursos que no solo son insustanciales e inútiles, sino también apresurados, impetuosos y perniciosos, y lleno tan dañino para la paz de su propia mente y la tranquilidad y la comodidad de los demás como el viento del este, abrasador y bullicioso, es para las frutas y hierbas de todo tipo. El hebreo es literalmente cuando dice el viento del este llena su vientre. Su conocimiento vano es inútil, lo infla con orgullo y vanidad. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Dice que debe razonar con palabras inútiles. Ahora bien, ¿de qué importancia son todos sus argumentos? Y también, ¿llevan algún peso con ellos? ¿Convencen y satisfacen a aquellos con quienes contiende? No, no son mejores que charlas inútiles. Entonces, con discursos con los que no se puede hacer, por otro lado, ningún bien, ya sea para sí mismo o para los demás, pero hará mucho daño. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Está diciendo que si desechas el temor,
En el hebreo, desechar el temor es el temor de Dios, la piedad y la religión por vuestros discursos indignos de Dios y por esos principios falsos y pecaminosos de que Dios no hace diferencia entre el bien y el mal en el curso de su providencia, sino que prospera o aflige a ambos por igual, lo que tiende a la observación del temor y culto a Dios. También dice, y refrena la oración, es decir, tú por tus palabras y principios, hasta donde está en ti, destierra la oración del mundo, haciéndola inútil y sin provecho para los hombres. Por otro lado, la traducción de Jubigán en este versículo es la siguiente. Verdaderamente suelta los lazos de la religión, previenes los gemidos u oraciones que se elevan a Dios. Por otro lado también el obispo Patris comenta cuando dice, destruyen toda religión y desanima a los hombres a expresar sus quejas en oración a Dios. Continúa ahora con los versículos 5 y 6, donde dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Comienza diciendo que tu boca habla de tu iniquidad, es decir, que tus palabras descubren la maldad de tu corazón y justifican mi acusación en contra de ti, de que deseches el miedo. También dice que escoges la lengua de los astutos, es decir, hablas con maldad y astucia. Cubres tus impíos principios con bellas pretensiones de piedad y respeto a Dios, con la que te esfuerzas por engañar a los hombres. También le dice, tu propia boca te condenará. Es decir, mi condena hacia ti se basa en tus propias palabras. Continúo ahora con los versículos 7 al 10, donde dice, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y estás limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre. Nótese que en este versículo hay una serie de preguntas, y la primera comienza con ¿eres tú el primer hombre que nació? Es como si le dijera, ¿has vivido desde la creación del mundo y atesorando en tu propio pecho la experiencia de todos los tiempos que hablas con tanta arrogancia y magisterio y con tal desprecio de los demás hombres? También, ¿eres tú el más antiguo y el más sabio de todos los hombres mortales? ¿Quién te haces a ti mismo? Por otro lado, el comentario de Harchid es que nacites antes de Adán. Continúa diciendo, ¿fuites hecho antes que las colinas? Está tratando de decirle como lo era la sabiduría misma. Existía antes de que la tierra fuera creada y distinguida en montañas y valles. ¿Ha oído el secreto de Dios? El libro de los Proverbios, capítulo 8 y versículo 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Su amigo le sigue diciendo, ¿te ha informado Dios de todos sus secretos, consejos, mediante los cuales gobierna el mundo para que imitas una censura tan audaz sobre sus decinios y acciones? Sigue diciendo estos versículos, ¿restringes la sabiduría para ti mismo? Es decir, ¿eres tú el único hombre sabio en el mundo y nosotros y todo lo demás tontos? También le dice, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos?
Note que él replica a Job sus propias expresiones, ya que él dice que con nosotros están los canosos, es decir, entre nosotros, algunos de ellos o algunos otros con los que habían conversado y que eran de su opinión en este asunto. Y esto lo oponen a lo que había expresado Job. También les dice, hombres muy viejos, muchos mayores que tu padre. Es decir, quizás estos tres amigos de Job eran mayores que él, y por lo tanto, ellos pensaron que estaba obligado a reconocerlos como más sabios. Y muchos se creen más sabios que otros por una razón similar, y están seguros de saber más porque han vivido más años. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice, en tan poco tienes la consolación de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Dice que son pequeños contigo los consuelos de Dios, ya que son esas condiciones que te hemos propuesto a conducción de tu arrepentimiento pequeñas e insignificante a tus ojos. Nótese que le parece mal que Job no haya valorado las comodidades que él y sus amigos le administraron, más de lo que le parece, y que no acogió cada palabra que ellos dijeron con la verdad de Dios. Y presenta esto como un desprecio a los consuelos divinos en general, como si fueran de poca importancia para él, mientras que, en realidad, no lo eran, ya que si Job, él, no lo hubiera valorado mucho, no podría haber soportado sus sufrimientos como así lo hizo. Es cierto también que los amigos de Job habían dicho algunas cosas muy buenas, pero al aplicarlas a él fueron consoladores miserables. También le dice, ¿hay algo secreto contigo? Es decir, ¿tienes alguna forma secreta y peculiar de obtener consuelo que sea desconocida para nosotros y para todos los demás hombres? Quizás algún licor para apoyarte que nadie más pueda pretender o saber nada. O tal vez quiere decir que hay algún pecado secreto, avergado y consentido en tu pecho, que impide que recibas los consuelos divinos. Tengas en cuenta que ninguno menosprecia los consuelos divinos, sino que aquellos que secretamente, si no abiertamente, están apegados al mundo y viven según la carne. Continuar con los versículos 12 y 13, donde dice, ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Comienza diciendo, ¿por qué te lleva tu corazón? Es decir, ¿por qué te permite ser transportado por el orgullo de tu corazón para usar expresiones tan indignas e impropias, tanto con respecto a nosotros como con respecto a Dios y su providencia? Y también sigue diciendo, ¿y a qué guiñan tus ojos? Es decir, ¿por qué miras con una mirada tan enojada, altanera y desdeñosa? Por otro lado, Bustot traduce en las palabras de la siguiente manera cuando dice, ¿a qué apuntan tus ojos? ¿O hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿O hacia qué miran? El hebreo propiamente significa guiñar con un ojo, como los que apuntan a una marca. Sigue diciendo que vuelves tu espíritu contra Dios, es decir, oponte a Él y conviértete en su enemigo. Pensó que el espíritu de Job estaba amargado en contra de Dios y exagerado por su trato con Él, y por lo tanto se apartó de lo que había sido, y que esto era evidente al permitir que tales palabras salieran de su boca
como un reflejo de Dios y su justicia y bondad. Pero note que Elifaz quería franqueza y caridad. De lo contrario, no habría puesto una construcción tan dura en los discursos de alguien que tenía una reputación tan establecida de piedad y ahora, sin embargo, estaba gravemente asartado por la tentación. Y esto fue, en efecto, dar la causa del lado de Satanás y admitir que Job había hecho lo que Satanás dijo que haría, que era maldecir a Dios en su propia cara. Continuar con los versículos 14 y 15, donde dice: ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que sus santos no confían, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Comienza diciendo ¿qué es el hombre? En hebreo sería el hombre frágil, débil, imperfecto. También dice que debe de estar limpio, es decir, que pretenda serlo, o que alguno espere encontrarlo de esa manera. Y también dice, y el que nace de una mujer, es decir, una mujer pecadora, de quien ha derivado enfermedad, corrupción y culpa, que debe de ser justo. Justo y santo ante sus propios ojos o ante los ojos de los demás, y sobre todo, que lo sea ante los ojos de Dios, que es justo y santo. Sigue diciendo, he aquí, en sus santos no confía, es decir, en sus ángeles, que son llamados sus santos. Note lo que dice en Job, capítulo 4 y versículo 18. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Y Deuteronomios, capítulo 33 y versículo 2 dice: Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y Daniel, capítulo 4 y versículo 23 dice: Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Es por eso que, los cuales siendo creados santos, muchos de ellos cayeron. Sigue diciendo si los cielos no están limpios a sus ojos, es decir, los ángeles que moran en el cielo está puesto para sus habitantes, y ninguno de esto es puro, simple y perfecto, y comparativamente con Dios. Los ángeles son puros de corrupción, pero no de imperfección. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como el agua? Comienza diciendo que cuanto más abominable e inmundo en el hombre, es decir, si no se puede confiar en los santos y mucho menos en los pecadores, si los cielos no son puros, si los seres celestiales que mantuvieron su lealtad a su Hacedor no están libres de imperfección, en comparación con Dios, mucho menos lo está el hombre, que está degenerado y se ha rebelado en contra de Dios. Sigue diciendo que bebe la iniquidad como agua, es decir, quien además de su natural propensión al pecado, ha contraído hábitos de pecado y peca tan libremente y con tanta avidez y también deleite como los hombres, especialmente en esos países cálidos,
beben agua. Continúa ahora con los versículos 17 y 18, donde dice: Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios no contaron de sus padres y no lo encubrieron. Comienza diciendo: me mostraré, escúchame. Le está afirmando que probaré lo que he afirmado, a saber, que golpes como los tuyos son propios de los hipócritas y de los malvados. Sigue diciendo: y lo que he visto lo declararé. Es decir, no hablaré de oídas, sino solo de mi propia observación y también experiencia. También dice que los sabios han dicho, es decir, quienes son los más capaces de ser testigos y jueces en estos asuntos. También dice de sus padres o ancestros, quienes diligentemente observaron ellos esto y cuidadosamente transmitieron su propio juicio y experiencia sucesivamente a su posteridad. También le dice: y no lo han ocultado, es decir, lo juzgaron como una verdad tan cierta e importante que no la ocultarían en sus propios pechos. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Comienza diciendo a los únicos que la tierra fue dada, es decir, por el misericordioso don de Dios. Esto él alega para hacer su testimonio más considerable, porque estos no eran hombres oscuros, sino los hombres más dignos y también famosos de su época, y para refutar lo que Job había dicho. Sigue diciendo que la tierra fue entregada en manos de los impíos, es decir, por la tierra quien decir el dominio y la posesión también de ella. También le dice que ningún extraño pasó entre ellos. Y note lo que dice Job, capítulo 9, versículo 24, donde dice: la tierra es entregada en mano de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Ninguna persona de una nación y disposición o religión extraña pasó por su tierra para perpetuarlos o saquearlos, como lo hicieron contigo los sabeos y los caldeos. Dios cuidó a esos santos varones para que ningún enemigo los invadiera, y así habría hecho contigo si hubiera sido tal. Parece por otro lado evidente que aquí se trata de Noé y sus hijos, Melquisedec, Abraham y otros de los patriarcas que vivieron antes que Job. Y voy concluyendo con esto. De una manera condescendiente y protectora, Elifaz procedió a darle una lección a Job sobre la manera como debía de cambiar su forma de vida pecaminosa para así mejorar su situación presente, ya que estaba convencido de que los que sufrían eran los impíos. Y nótese que este tema se sigue oyendo a lo largo de la segunda mitad de este capítulo, ya que se debe de considerar que, anteriormente, los tres amigos habían descrito en forma más breve las aflicciones de los impíos. Por ejemplo, Elifaz lo hace en el capítulo 5 y los versículos 12 al 14. Y Bildad lo hace en el capítulo 8, versículos 12 al 19. Y Sofar lo hace en el capítulo 11, versículo 20. Sin embargo, su mayor error estaba en que afirmaba que Dios siempre castigará al impío en esta vida. Pero eso sencillamente no es verdad, ya que como yo y usted sabemos, hoy en día la gente malvada e impía con frecuencia prospera
y gana riquezas y también prestigio. Pero sin embargo, en la otra vida, los impíos serán castigados eternamente, al menos que se arrepientan antes de morir. Pero sin embargo, Elifaz no dijo eso. Además, él dio a entender que Job estaba sufriendo tanto porque era culpable de haber pecado como los impíos. Amigo y amiga oyente, dice la palabra de Dios en Job capítulo 15 versículo 18, lo que los sabios no contaron de sus padres y no lo encubrieron. Los conocimientos de los sabios y científicos modernos se basan en gran parte en los conocimientos obtenidos por los que nos precedieron. Nótese que los hijos buenos pueden aprender mucho de buenos padres. Y lo bueno que hemos aprendido de nuestros antepasados, hemos de transmitirlo a la posteridad. También la palabra de Dios nos señala. En la epístola a los Romanos capítulo 1 y versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Está hablando aquí del poder del Evangelio. Amigo y amiga oyente, este Evangelio ha sido transmitido por más de 2000 años, y el fruto de haberlo transmitido es que millones de personas han sido salvas en Cristo Jesús. Y lo han sido porque es poder de Dios, de manera que yo te animo ahora a que así tú puedas también recibir lo que se ha transmitido a través de los siglos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida, que Él resucitó de entre los muertos. Si tú lo crees esto, debes también de confesarlo con tu boca y recibir al Salvador Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. De manera que ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite. Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, creyendo firmemente y confesando con mi boca que tú eres el Salvador del mundo, que tú dites tu vida en la cruz del Calvario y que tú no echas afuera a todo aquel que viene a ti. Creo, como dice tu palabra, que tú resucitates al tercer día. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados, que me arrepiento de ellos y me avergüenzo también de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de hoy, Señor Jesucristo, tú harás de mí una nueva criatura y las cosas viejas pasarán. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.